Ya. Al Entonces, contrario, yo preguntaría si yo puedo grabar, porque grabe lo que quiera. Aquí ya. esto está absolutamente, es conocimiento para los que quieran. Oye, Ramiro, ¿y estas grabaciones tuyas, dónde las dejas después? ¿No le he mandado la grabación anterior? No. No. No, se las tengo que mandar. Las tengo yo. Yo las tengo. Entonces, voy a compartir. Esta clase de introducción está un poquitito, quedamos bastante cortos, ¿se acuerdan? Porque la verdad es que, bueno, era evidente, había muchos conceptos y ustedes también, digamos, tenían que, hay muchos conceptos nuevos, me imagino yo, para muchos de ustedes. Sí. Entonces, a ver, déjenme recordar, estuvimos viendo el tema del análisis de sistemas, los niveles de organización ecológica como una jerarquía de sistemas anidados. Vimos cómo a través del reduccionismo como método de análisis nosotros podíamos establecer, digamos, la idea de los procesos, que los procesos eran explicaciones o mecanismos que establecían ciertas explicaciones de nivel de organización inferior, y esto es lo que era la jerarquía de causalidades. ¿Qué más vimos? Vimos un ejemplo como un fenómeno poblacional que son las dinámicas oscilatorias, que se explican por qué existen retardos temporales en la reproducción, debido a que fisiológicamente, ¿no es cierto?, los organismos tienen que pasar un tiempo en que el alimento se ingiere, se metaboliza, se absorbe y eventualmente se transforma en nuevos individuos. Déjame, parece que alguien quiere entrar. Ya. Todo eso lo vimos. Vimos que la verdad es que cuando uno está trabajando sobre en un nivel de organización, por ejemplo, la población, siempre tiene que considerar los niveles superior e inferior, porque ahí es donde están las explicaciones de las cosas que yo observo, en el nivel de organización focal que a mí me interesa. Entonces, si me interesan a mí las poblaciones, tengo que considerar la comunidad y los individuos como entonces yo les decía que era como una especie de sándwiches en que la población está metida entre dos niveles, uno superior y uno inferior, ¿no es cierto? A ver, voy a poner esto más grandecito. Entonces aquí redujimos, digamos, una síntesis en que cuando yo miro desde arriba los niveles jerárquicos hacia abajo, estoy practicando reduccionismo, pero cuando miro desde abajo hacia arriba, el holismo y en búsqueda de propiedades emergentes, ¿no es cierto? Después hablamos un poco, ahora después entramos a hablar esta idea de Malthus, ¿no es cierto? El principio de crecimiento exponencial. Y la pregunta que a él lo abrumaba, digamos, era cómo era posible que la población humana creciera tanto, y él, digamos, predecía las penas del infierno, digamos, para los seres humanos, y él planteaba que se iba a producir un crash poblacional, ¿no es cierto? Y efectivamente en la realidad existen esas cosas. Entonces, si ustedes tienen muchos individuos y sobreviven algunos, estos individuos sobrevivientes deben tener características diferentes a las que tenían antes, porque fueron capaces de pasar lo que se llama en demografía un cuello de botella. Y allí, digamos, probablemente ciertas características biológicas de los organismos los hacen superar esos cuellos de botella, que son fuertes presiones selectivas, ¿no es cierto?, y que hacen que las características que tenían los sobrevivientes y sus hijos van a ser diferentes a las características que tenía la población antes. Y esto es lo que se llama selección natural, ¿ya? La selección natural como un mecanismo que permite modificar la estructura de las poblaciones, la composición de los individuos en función de sus características biológicas, porque los individuos tienen características biológicas que les permiten ser más o menos eficientes en la captura de los recursos, en capturar hembras. En el caso de estos organismos tienen unas tremendas cornamentas
que pueden servirles incluso para defenderse contra los depredadores, etcétera. Aquellos que no tengan esa cornamenta probablemente les va a ir mal y no van a ser seleccionados por las hembras y por lo tanto no se van a reproducir. Ramiro, Sí, dígame. en el libro que nos pediste que leyéramos, Uh-huh. se habla sobre la, la, la palabra adaptación Claro. versus adaptación. A ver, perdón, ¿adaptación versus qué? Adaptación. O sea, Adaptación. Yo lo que entendí con A B larga A. Adaptación. no, a ver, no la conozco esa palabra, explícame. Sí, es lo que te... Bueno, aprovecho para preguntarte desde lo que yo entendí. Porque el autor... O sea, adaptación de B. A, Adaptación. A B larga Ya, adaptación. ya, y la En vez de la D va la B de bueno. mira, qué interesante. A ver cómo y qué es eso. Mira, la adaptación es generar cambios. ¿Mm? Ya. Y la adaptación tiene que ver con la eficacia, con la aptitud. Si es apto o no apto al cambio. Chuta, ¿sabéis qué? Que me pillaste. No Mm, lo había escuchado. ya. No Bueno, lo había. lo Voy a que, tener que mirar. ya como no, lo que me llamaba la atención del autor, que él hablaba de que en el concepto de selección natural, no Sí. necesariamente lo adecuado era la adaptación al entorno, sino que la capacidad de adaptarse al entorno. Entonces, Ya. esa sutileza no me quedó tan claro. ¿Mm? La adaptación, que es un cambio. Ahora, lo que creo entender es que ese cambio en las organizaciones lleva mucho tiempo. ¿Mm? Lleva mucho tiempo para adaptarse a un entorno. En cambio, la adaptación con B larga Sí. tiene que ver con que en el corto plazo tenga la aptitud para ser capaz de mantenerse en ese cambio El- en el corto plazo. Es lo que te quería preguntar, pero no había escuchado jamás ese. Pucha, qué curioso. Me mm, gustaría, ¿por qué no me manda en qué página sale eso? Porque existen otros conceptos, la exaptación, las preadaptaciones, ya. y adaptaciones filogenéticas, adaptaciones ecológicas, pero la palabra adaptación, te lo digo, no lo había escuchado jamás. Ya, nos vaya a pillar porque estamos leyendo una traducción del libro. Entonces, No, bueno, una de esas se equivocaron. ¿No será no, exaptación? no, me parece que era, no, era adaptación. Que es un, Mira, hay un libro, hay un Begon Harpreet House en el mismo libro que está traducido. Ese es el libro que están estudiando porque, ojo, con el inglés, las traducciones a veces son muy malas. no, 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 este es un libro formal, no es la cuarta edición que tú nos mandaste, pero sí son previas, donde aparece, te voy a mandar el libro Mándamelo, por favor, para y la mirarlo. página donde te lo estoy comentando. Ya, listo. ¿Ya? Pero Porque no, justo, nos pillaste, ¿ah? Porque estamos leyendo, yo por lo menos estoy leyendo un libro traducido, ¿no? oiga, tienen que leer Yo en creo que inglés. todos. Aprendan a leer inglés. O sea, es que son conceptos muy densos, entonces, en fin. Eso Bueno, no para va, eso estamos. Pero aquí me pillaste tú a mí. ya toca. Me pillaste. Nunca había escuchado la palabra adaptación. Jamás. Ya. Entonces, cuando uno trabaja dentro del contexto de la selección natural, ya habíamos visto, ya lo dijimos, ya que en realidad el nivel de organización sobre el cual uno debe estar trabajando para estudiar selección natural es la población. Y la población tenía algunas preguntas generales que permiten, digamos, entrar a preguntarse también respecto de cómo la densidad poblacional afecta a los individuos y qué tipo de individuos hay cuando la densidad varía, ¿ya?
Entonces la pregunta central era por qué en realidad no se expresa el principio de crecimiento exponencial. Ahora, si se presentara, ¿bajo qué condiciones debiera hacerlo? ¿No es cierto? Al menos por un tiempo. ¿Qué rol juega la densidad poblacional para que no se exprese el principio de crecimiento exponencial? Y ahí me recuerdo haberles dicho que en la medida que había más individuos, la cantidad de recursos por individuo decrece y por lo tanto empieza a aparecer una interacción biológica que se llama competencia intraespecífica, porque la cantidad de recursos por individuo decrece. Entonces, cualquier variación fenotípica, cualquier rasgo que tenga un individuo que lo haga más eficiente para capturar recursos, va a ser beneficiosa. Entonces, por eso aparece la pregunta, ¿qué tipos de individuos surgen cuando hay muchos individuos? Que es lo que uno más o menos espera. ¿Qué tipo de individuos? O al revés, ¿qué tipo de individuos surge cuando hay pocos individuos? ¿Ya? Hay muchas veces, digamos, los individuos que están a bajas densidades poblacionales no son los mismos que están genéticamente hablando que los que están cuando las poblaciones son muy abundantes. Porque la selección natural está actuando en forma diferencial sobre los individuos de la población. ¿Ya? Entonces, ahí es donde entramos, ¿no es cierto?, al concepto de variación fenotípica, ¿no es cierto? Y las tres condiciones que se tienen que dar para que haya selección natural es que haya variación heredable, que exista un potencial reproductivo, o sea, que haya una presión por reproducirse, pero en un ambiente limitante, y por lo tanto la metáfora era la lucha por la vida, y en esta lucha por la vida, como metáfora, ¿no es cierto?, los individuos mejor dotados, que tengan mejores atributos, dejan más descendientes y se hacen dominantes en el tiempo, ¿ya? Entonces ahí yo les hablé de tres conceptos: fenotipo, y ahí, este es lo que yo veo. Uno ve fenotipos, ¿ya? Tamaño del pelo, tamaño de los ojos, eso es fenotipo, es la expresión del genotipo. Los fenotipos pueden cambiar dependiendo del ambiente, hay algunos ejemplos espectaculares. Los mismos individuos, por ejemplo, las liebres en el Ártico, en invierno son blancas, y los mismos individuos en verano son café. O sea, cambian su pelo, el mismo individuo, no son los hijos, sino que es el mismo. Y eso se llama plasticidad. O sea, nuestros fenotipos son plásticos. Por ejemplo, si yo voy en este momento, probablemente si me evaluaran mi capacidad pulmonar, uno tiene algo así como 4 litros de capacidad pulmonar, 4, 5 litros. Pero si uno sube en altura y se queda a vivir en La Paz por un par de años, tu capacidad pulmonar aumenta a 6,5 litros. Eso es plasticidad. Tu fenotipo tiene la capacidad de modificarse en cierto rango dependiendo de la condición ambiental. ¿Ya? Entonces tenemos el fenotipo, pero tenemos plasticidad fenotípica. Ahora viene el concepto de adaptación en un sentido ecológico, es un rasgo del fenotipo, puede ser tamaño del cuerpo, puede ser velocidad, puede ser fisiología, tasa metabólica, puede ser color del pelo, cualquier rasgo que se observe en un grupo de individuos y les confiere ventajas comparativas en términos de sobrevivencia y reproducción. ¿Ya? Y yo le hablaba aquí de los ciervos, ¿no es cierto?, que tienen que arrancarse del chita. El chita puede llegar a 120 kilómetros por hora, pero los ciervos no pueden llegar a menos velocidad, pero igual están a esa velocidad, pero están impelidos genéticamente, ¿no es cierto?, cualquier carácter que confiera un poquito más de ventaja le permite, digamos, se ve beneficiado ese ciervo porque probablemente el chita se va a comer al más lento, ¿no es cierto? Entonces no es necesario que el ciervo alcance 150 kilómetros por hora, ¿se fijan? Entonces allí la velocidad tiene una ventaja comparativa respecto de otro que tiene una velocidad menor. Y la adecuación biológica, fitness o desempeño, es una medida de lo integral. O sea, la adecuación biológica es el desempeño y en ecología y en evolución
se mide a través del éxito reproductivo a lo largo de la vida de un individuo. O sea, incorpora dos componentes importantes. Uno es la sobrevivencia, o sea, la probabilidad de sobrevivir, ¿no es cierto? Y la reproducción, o sea, el número de descendientes que deja. Si yo multiplico la probabilidad de sobrevivir por el número de descendientes, voy a tener el número de individuos que efectivamente van a pasar a la siguiente generación. ¿Ya? Entonces, el concepto de adecuación biológica es central en ecología. Esto, o sea, siempre ustedes tienen que pensar que los organismos están tratando, o sea, como una metáfora en realidad, están tratando de maximizar su adecuación biológica, sobrevivir lo más posible y reproducirse lo más posible. Ahora, en la realidad a veces se producen trade-offs. Si yo trato de sobrevivir mucho, me reproduzco poco. Pero si sobrevivo poco y me reproduzco mucho, me compenso. Entonces aquí vamos a ver que hay trade-offs, existen compromisos. El mundo no puede ser ideal, o sea, yo no puedo o sobrevivirme harto y reproducirme harto, porque hay energía, hay recursos entre medio. Eso se llaman los trade-offs evolutivos. Ahora, aquí hay este es una especie de esquema. Permítanme hacer una cosa, voy a borrar algo que creo que no es muy, voy a borrar este punto, yo lo había borrado ya, no sé por qué, ya. Esta es la primera aproximación a la selección natural. John Endler, un señor inglés, él intentó, digamos, escribió un libro acerca de cómo poder evaluar selección natural en el campo, Natural Selection in the Wild. Es un libro muy interesante porque muchas veces uno no puede estudiar selección natural en el laboratorio. Yo lo puedo hacer con moscas. Las drosófilas se usan mucho para estudiar procesos evolutivos, los microorganismos. Escherichia coli, por ejemplo, entiendo yo que esta bacteria del intestino, hay un experimento que lleva como 300.000 generaciones, han ido siguiendo, digamos, a poblaciones de estas especies, pero los elefantes, ¿cómo se miden? ¿Cómo medir selección natural en organismos que a veces son logísticamente muy difíciles de manipular? Entonces él dice lo siguiente, él plantea esto en términos de sí y entonces. Esto se llama en lógica un silogismo. Si se dan estas condiciones, entonces tiene que ocurrir esto. Eso es lo que está diciendo. Entonces, sí, hay variación individual de uno o un conjunto de atributos del fenotipo, atributos fenotípicos. Si hay variación individual. Si esta variación individual es heredable, si yo demuestro que esta variación tiene la capacidad de transmitirse de padre a hijo, y si hay una relación significativa entre el atributo y algún componente de la adecuación biológica, esto se puede explicar de esta manera. Imagínense ustedes que yo tengo me acabo de conseguir una pizarrita. Así que imagínense ustedes qué es lo que significa que haya una relación consistente y significativa entre el rasgo, que puede ser, por ejemplo, tamaño, y el fitness, que puede ser sobrevivencia por reproducción, ese es el fitness completo. Chuta, a ver, espérense. Voy a tener que, si no, yo soy el único que puede mantenerla. Soy el único que puede... Esto es lo mismo que abrir la puerta. Pase, caballero. Ya. Ya. Entonces, que hay una relación consistente y significativa, significa esto. Esto, o esto, o eso, a eso.
Eso significa una relación entre el rasgo y el fenotipo y el fitness. Este puede ser, por ejemplo, individuos chicos, individuos medianos, individuos grandes, el tamaño. Entonces, por ejemplo, hay algunos individuos, en general, el tamaño tiene una relación positiva. Individuos más grandes son capaces de capturar más recursos, pero también bajo ciertas condiciones el ser chico es bueno porque se puede escapar de los depredadores, porque los depredadores están persiguiendo a los más grandes, por ejemplo. Entonces, pero lo que importa es que haya una relación y esto yo lo puedo demostrar estadísticamente. Ahora, si pasa esto, si independientemente del rasgo, de la expresión del rasgo, no hay cambio en el fitness, esto significa que no hay una relación. Si se dan cualquiera de estas otras alternativas, en que haya un incremento, un decremento, haya una relación no lineal hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Yo tengo entonces que se cumple la tercera condición. Entonces, si se dan estas tres condiciones, entonces la distribución de este rasgo o atributo en los descendientes será diferente de la distribución que tenían sus padres. O sea, se supone que hay una distribución del tamaño del cuerpo, uno puede incluso hacerlo, ¿no es cierto? Y generalmente hay una distribución normal, ¿no es cierto? Ahora, si hay una selección natural que está operando sobre el rasgo y está operando de alguna manera como esta, debiera darse un cambio en la distribución del atributo. La distribución de probabilidades del rasgo en el tiempo ante va a ser diferente a la distribución de probabilidades del rasgo en el tiempo t más 1. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un ejemplo para que ustedes vean cómo aquí yo tengo, este es el tiempo t y este es el tiempo t más 1, pero esto es una generación. Estos son los hijos y esta es la generación 1 y estos son los padres, ¿ya? Entonces imaginemos que tenemos una distribución normal. ¿Ya? Y aquí este esquema está mostrando cuáles son los individuos no son seleccionados en contra. Entonces, a medida de si estos individuos son, digamos, no tienen menor fitness que estos, entonces en la siguiente generación la distribución del rasgo se va a modificar. Va a cambiar la media, fíjense, la media. La media del rasgo era acá, X1, y este es X2. Ha cambiado la media. Probablemente esto es lo que se llama selección natural direccional. Entre medio, ¿cómo debería ser la relación entre el rasgo y el fitness? Aquí le vamos a poner rasgo, fitness. Debería ser así. Esa es la relación. Entonces se seleccionan los individuos que están en esta parte del rasgo y no tanto los de acá. Entonces eso significa que en la siguiente generación la distribución del rasgo se va a mover hacia la derecha. Esto se llama selección direccional. Por ejemplo, también puede suceder que lo que se seleccionen o los que les vaya mejor, los individuos que tienen el rasgo intermedio. Y los que se seleccionan en contra son los de los extremos. Entonces lo que tenemos acá, en la siguiente generación, un cambio en la distribución del rasgo, la media se mantiene igual, pero la varianza disminuye. Esto es lo que se llama selección estabilizadora. Se mantienen los valores medios, pero disminuye la varianza del rasgo. ¿Ustedes me entienden cuando hablo de varianza? Todos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ya. La varianza es una medida que compara cada valor del rasgo con el promedio. Entonces yo tengo una distancia. Pero también teóricamente, esto es lo menos frecuente, pero también puede ocurrir, menos frecuente, que los que se seleccionen sean, los que se seleccionen en contra, sean los del medio, y los que se vean favorecidos son los de los extremos. Y esto, esto cuando hay selección natural.
Cuando hay selección natural, estoy aprendiendo a usar esta cuestión y me cuesta ver. ¿Por qué se me mueve? Espérate. Espérense, algo me pasó. Si te venía feliz que le iba a mostrarle mi pizarra. Hola, hola. Acá lo que hay es que la relación entre el fitness y el rasgo, voy a ponerle R mayúscula para que sea lo mismo, es así. Los del medio les va mejor y por lo tanto son seleccionados, y los de los extremos les va peor. Y esto es lo que se llama selección disruptiva. La selección, la distribución del rasgo de los padres es esta, y dado que los del medio se ven desfavorecidos, se produce una distribución bimodal del rasgo en la siguiente generación. Y esto es lo que se llama selección disruptiva. Y si uno mira cómo sería la relación entre el rasgo y el fitness, sería, si este es el rasgo, ¿Aló? este es el fitness, así. O sea, los del medio tienen menos fitness que los de los extremos. Y por lo tanto yo tengo una selección que al final resulta en una distribución bimodal del rasgo. Solamente como un comentario, algunos investigadores piensan que si existe consistentemente selección disruptiva, esta población se podría partir en dos, ¿no es cierto? Y generar dos especies diferentes eventualmente, ¿ya? Pero no sé si les queda claro esta idea. Esto. Porque aquí está capturado todo lo que yo tengo que medir para encontrar selección natural. ¿Qué tengo que encontrar? Si no hay una relación significativa entre el atributo y el rasgo, entre el atributo y la adecuación biológica, no hay selección natural. Si la relación es plana, como esta, es plana como esta, así, no hay selección natural. Porque da lo mismo en términos de fitness tener este valor que los individuos tengan este o esto. A todos les va igual. Por lo tanto, no hay selección natural. No sé si les queda claro. ¿Aló? Sí, yo justo le iba a preguntar lo que respondió al final sobre el proceso de especiación con la selección disruptiva. Porque a mí siempre, justamente le iba a preguntar eso porque me llamaba mucho la atención el tema de la primera vez que vi eso, si es que era posible generar especiación luego de ese proceso de selección. Claro, si es disruptiva, aquí tiene que darse más condiciones. Si la selección disruptiva es persistente y genera, digamos, que al final queden dos poblaciones, así, pero ahí tiene que darse otra condición. Si el flujo génico desaparece y estos individuos quedan aislados de estos otros individuos, no hay reproducción, entonces si uno deja pasar el tiempo, solo por deriva génica o por mutaciones aleatorias, uno podría esperar que individuos que ya no se reproducen empiezan a diferenciarse genéticamente unos de otros. Y eso podría eventualmente generar dos especies diferentes, dos especies hermanas, sí, pues son especies que pertenecen al mismo tronco, a los mismos ancestros. Pero eso puede generar, pero tiene que ser las condiciones son muy restrictivas. Me imagino que también tiene que quedar una variabilidad genética en cada grupo lo suficientemente grande como para que no se produzca endogamia. Para que puedan, claro. Y el tamaño de las poblaciones tiene que ser suficientemente grande. ¿Te fijas? Todo eso, digamos, pero tiene el potencial al menos. La selección disruptiva tiene el potencial para diferenciar incluso genéticamente dos poblaciones que podrían eventualmente llegar a ser dos especies diferentes.
Yo pienso, digamos, leyendo un poco lo que decía, Darwin estaba pensando en esto, en esta selección disruptiva cuando decía el origen de las especies por selección natural. Ramiro, Dígame. en el segundo caso, los hijos, como que, por lo que yo leo ahí, estabilizan una fitness rasgo. ¿M? Sí. Pero no sé si se puede dar al revés, que la variabilidad aumente, o sea, de que, Interesante, sí, sí tienes razón. de que Sí, o los sea, hijos abarquen más fitness claro, rasgos que los padres. o sea, esto, que pueda suceder esto, Claro, eso, exactamente, ¿eso se puede dar o no? no, no, porque la selección natural lo que hace es disminuir la variabilidad genética de una generación a otra, dado que está favoreciendo a algunos y a otros no. Entonces, en el salto de un lado, de un momento a otro, la distribución, la variabilidad genética decrece, no aumenta. Ok, gracias. Capaz que esto ocurra si existen mutaciones y todo eso, pero tal cual como está planteado en la manera más simple, no, porque la selección natural lo que hace es una especie de filtro, ¿te fijas? Sí, Va eliminando individuos o va impidiendo que se reproduzcan mucho y por lo tanto lo que está haciendo es hacer que menos individuos tengan posibilidad de reproducirse. perfecto. Aquí tienen un ejemplo, para que vean ustedes cómo esto puede orientar investigaciones súper espectaculares que se han hecho. Esto fue hecho en la isla Galápagos. Este caballero Peter Grant, el que está ahí nombrado, es un biólogo inglés que durante mucho tiempo, desde la década del 50, ha estado estudiando a los pinzones de Darwin. Estos pajaritos, no sé si ustedes saben, pero los pinzones de Darwin son originarios de un ancestro de Ecuador. Ya ni me acuerdo cuál es Ecuador aquí. Este es Ecuador. Este es Ecuador. Se supone que un ancestro llegó a Galápagos. Las islas Galápagos son islas volcánicas que no tienen más de 4 millones de años. Antes no existían. Entonces llegaron migrantes desde la isla y se encontraron con un espacio libre de depredadores, de competidores, y radiaron y generaron como 15 especies. Es una cosa espectacular, ¿ya? Y ellos, estudiando ese fenómeno, se encontraron con una cuestión súper interesante que lo ha inmortalizado. Ellos vieron cómo operaba la selección natural de un año para otro. Ahí tenemos a los Grant, y ellos trabajaron con una especie de pinzón que se llama Geospisa fortis, ¿ya? Que tiene un pico, el tamaño del pico es bastante grande porque consumen semillas, ¿ya? Y ellos han estado durante más de 40 años estudiando a estas poblaciones en una isla que está allí. Esa se llama la isla Dafne Mayor. Solo para cachetonearme, esa foto la saqué yo cuando fui a las Islas Galápagos. ¿Ah? Después me di cuenta que había sacado la foto de la isla que ellos habían estado trabajando. Entonces ellos tienen una población de 1000 individuos perfectamente identificados. Y están bandeados, digamos, y le conocen la vida, pasión y muerte de uno y cada uno de los pajaritos que están ahí. Eso no siempre uno lo hace. Puede hacerlo. Entonces, aquí ocurrieron entre el año... Ramiro, 70... Sí, dígame. ¿cómo se llama el pájaro, el ave? El pinzón de Darwin. Pinzón de Darwin. Okay. Pinzón o Geospisa fortis. Hay como 13 especies. Esta es una de ellas, pero hay otras más. Okay. Entonces ellos estaban estudiando esto y de repente se produjo una sequía entre el año 76 y 78. Ahí, entre el año 76 y 78, se produjo una sequía pero espectacular, así.
Y lo que ellos observaron, como estaban siguiendo el tamaño de la población y el tiempo, ellos observaron que durante la sequía, ellos estaban contando pájaros todo el tiempo, se produjo una caída pero espectacular de las poblaciones. Desde 1400 quedaron a menos de 200. ¿Ya? Eso es la primera cosa. Lo segundo es que la abundancia de semillas, estos animalitos comen semillas, también se vio afectado. O sea, el seed supply, o sea, la disponibilidad de semillas, decreció. Pero se produjo algo muy especial, que la dureza, las semillas que iban quedando, esta es una medida de la dureza, un índice de dureza, que no importa cómo se calcula, pero mide, digamos, el grosor del pericarpo, de lo que rodea la semilla, aumentó. O sea, ¿qué significa eso? Que las semillas eran, si una semilla es más dura, a los pajaritos les cuesta cada vez más romperla para comérselas, ¿ya? Esa es como la idea. Y lo que ocurrió, en 2 años, el tamaño corporal aumentó en un 5%. Uno podría decir, chuta, 5% es re poco. Pero cuando el pájaro pesa 20 gramos o 15 gramos, esa variación puede ser muy relevante desde el punto de vista de la biología del animalito, ¿ya? Entonces ellos observaron que el peso de los animales subió. O sea, el tamaño corporal aumentó en un 5%. Chuta, dijeron, aquí está pasando algo. Entonces empezaron a decir, aquí probablemente el tamaño, el grosor del pico es muy importante como un rasgo. El tamaño del pico es un rasgo heredable, porque en la medida que los pájaros que tengan picos más resistentes van a poder comer lo poco que está quedando, que son las semillas más duras, ¿ya? Y por lo tanto, aquellos individuos que tienen picos más grandes van a hacerse dominantes, y aquellos que tienen el pico más grande, lo más probable es que sean de tamaño más grande también. Entonces el tamaño corporal subió. Bueno, aquí tengo yo más datos. ¿Las poblaciones son variables? Sí, pues acá tenemos, esta es la distribución del tamaño del pico. Entonces la distribución, aquí tenemos 751 animalitos, y el tamaño del pico tiene una distribución que varía entre 7 milímetros a 14 milímetros, el ancho este. Entonces, en la medida que yo tengo un pico más ancho, tengo un pico más posible de capturar, digamos, semillas y lidiar con semillas más duras. Tiene heredabilidad, y aquí hay una metodología muy simpática que ellos hicieron, como tenían el seguimiento de todos los individuos, de los padres, de los hijos. Entonces ellos midieron el grosor del pico de los padres y el grosor del pico de los hijos, y encontraron una correlación positiva para el año 78 y el año 76. O sea, individuos que tienen pico más profundo, más grande, van a heredar el rasgo a los hijos. Entonces, ¿ok? Es heredable. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas variables. Esto es el número de aves que ellos tenían antes y el número de aves que tenían después. Se produjo un 87% de mortalidad. O sea, de acuerdo a Charles Darwin, la lucha por la vida acá tiene que haber sido súper tremenda, porque hubo un filtro que destruyó al 87% de la población. Y ahí ellos también tenían el peso, una medida del ala, la longitud del tarso, de la pata, el largo del pico, la profundidad, el ancho, y ustedes observan que prácticamente en todos los atributos, después de la sequía, hubo un incremento en el peso, aquí 6,5%, y aquí la profundidad del pico, de 9,42 subió a 9,96. ¿Ya? Entonces, lo que ellos proponen es que producto de esta sequía, empezaron a operar presiones selectivas hacia los animales que tenían el pico de tamaño grande, ¿no es cierto?,
y por lo tanto hubo una selección tipo direccional que aumentó en promedio el tamaño del pico respecto de lo que había antes, y por lo tanto ellos, digamos, tenían todos los elementos para probar que en 2 años, entre el año 76 y el 78, operó la selección natural en el campo. ¿Ya? Este es uno de los experimentos, de las investigaciones más espectaculares para demostrar que efectivamente la selección natural puede estar operando. ¿Mm? Como una fuerza que está determinando, digamos, cómo las especies van modificando sus fenotipos, sus genotipos, y de manera bastante predecible, si uno es capaz de seguirla en el tiempo, como lo hicieron ellos, pero obviamente para eso hay que tener mucha información. Entonces ellos cayeron en el momento justo realmente. Y por eso es uno de los trabajos más importantes que se han hecho en selección natural. Ramiro. Sí, dígame. Sí, espectacular, ¿eh? Este estudio espectacular por lo que se ve, pero yo creo que en la naturaleza no se debe dar mucho el que se tenga la oportunidad de que en un periodo tan corto se pueda presenciar esta selección natural. ¿Mm? Por supuesto, en general los ecólogos y los biólogos evolutivos siempre hemos pensado que la selección natural opera en tiempos largos. Exactamente, en muchos años, yo no sé cuánto será eso, claro, no sé si hay algún número por ahí, pero en este tema espectacular, ¿eh? Sí, pero cada individuo, por ejemplo, la selección natural opera sobre las bacterias, y las bacterias se reproducen cada 30 minutos. Entonces tú puedes observar selección natural entre una generación y otra. Perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, se ha observado la resistencia a los antibióticos, pero eso ha sido mucho más lento, en una escala temporal bastante más grande, porque ahí lo que tuvo que pasar, imagínate, para agarrar resistencia a un antibiótico, tiene que haber ocurrido una mutación. Las mutaciones tienen muy bajas probabilidades de que operen, pero tiene que haber habido una mutación que a la bacteria le confiriera resistencia a un antibiótico. Un antibiótico que en condiciones naturales no existe, que lo inventó el hombre. ¿Me entiendes? O antibióticos naturales, pero tiene que haber una mutación porque esa información no existe en el genoma de la bacteria. ¿Ya? Acá estaban todas las condiciones porque estaba la distribución de tamaños, ¿te fijas? Estaba la distribución de tamaños. Entonces aquí era cosa de que el ambiente empezara a modificar algunos de los extremos y empezó a favorecer a los extremos de acá, y eso generó, ¿no es cierto?, que la distribución de tamaños del pico, la profundidad del pico en milímetros, aumentara hacia la derecha. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Estos tipos siguieron estudiando, por supuesto, yo también lo haría. Ellos demostraron la selección natural operando acá entre el año 76 y 78, y aquí estos son datos que están, estos son modelos, análisis de componentes principales, y uno puede, digamos, identificar, asociar los componentes principales con algún tipo de estructura. Y veamos lo que pasa acá, pues el tamaño del cuerpo, aquí se ve como el tamaño del cuerpo, después de la selección natural, después de esto, el tamaño del cuerpo incrementó. Pero ellos siguieron estudiando esto y se dieron cuenta que esto no persistió en el tiempo, sino que después decreció. Y aquí uno quizá sabe qué pasó, pero la selección natural empezó a operar en el sentido contrario. Primero operó favoreciendo a los de pico grande y ahora favorece a los que tienen el pico más pequeño. Entonces la selección natural en la naturaleza parece ser muy fluctuante, no es consistente. Y eso tiene que ver un poco con la variabilidad ambiental. La variabilidad ambiental, o sea, las condiciones ambientales de un momento pueden favorecer un fenotipo, pero en otro momento pueden perjudicarlo. Y por lo tanto, aquí lo que vemos es cómo oscila el tamaño del cuerpo desde aquí en bajada
después sube, acá está la sequía, aquí ocurrió la sequía, pero no se mantuvo, sino que las generaciones siguientes, en promedio, disminuyeron el peso del cuerpo. Y esto ocurrió también para las estructuras, para el tamaño del pico, para la forma. Aquí es un poco más complicado. Y lo que tenemos aquí a la derecha es lo que se llama gradiente de selección. Si es positivo, es selección direccional hacia la derecha, y si es negativo, es selección direccional hacia la izquierda. Entonces, aquí ellos vieron que la selección natural fluctúa en el tiempo, no es una fuerza consistente, y eso es un dato interesante. En un momento determinado tener cierto atributo puede favorecerte, pero en otro momento no. Y eso, digamos, le da riqueza. Es difícil que los rasgos si la selección natural opera así, oscilando, es muy difícil que un rasgo vaya a dominar sobre otro. Y por lo tanto es mejor tener todos los rasgos, toda la variación disponible frente a este ambiente que de repente cambia en un sentido u otro. Ya. Hasta aquí llegamos con selección natural. Aquí yo quería mostrarles un ejemplo para que ustedes vean que estas cosas realmente ocurren, y ustedes podrían buscar otro ejemplo en el libro. Entiendo que hay varios ejemplos que ellos también han. Esto se ha hecho con coleópteros, con aves, con plantas, etc. Ya, seguimos. ¿Alguna consulta? No por mi parte. Ya. No por mi parte tampoco. Solamente un dato. Este beta es la pendiente de la relación entre el fitness y el rasgo. Esto es eso. Entonces de repente tiene pendiente positiva, de repente tiene pendiente negativa, de repente tiene se establece un ratito aquí, pero después sube un poco. Entonces así va modificándose la selección natural. Favorece a los grandes, después favorece a los chicos, etcétera, etcétera. Bueno, esto en rigor no es así, porque debiera poner el tiempo, y aquí tendría que poner otro gráfico. ¿Se entiende o no? Porque estos son momentos del tiempo. Entonces, en cada instante de tiempo tengo un gráfico diferente. Y si yo esto lo miro en el tiempo para acá, esto es lo que vimos al principio, después esto es lo que vimos, esto y esto. Entonces va cambiando la relación entre el rasgo y el fitness. Vamos al ciclo de vida. Aquí entramos a un tema que probablemente va a ser mucho más fácil para ustedes, porque se puede formalizar con mucha facilidad y llegar a tener algunos modelos, digamos, muy bonitos de matemáticos. El ciclo de vida no es nada más que la descripción. O sea, uno piensa, ¿no es cierto?, en una especie, el gato, ya, por ejemplo, o el perro, pero la verdad es que a lo largo de la vida el perro va cambiando. Primero es un cachorro chiquitito, ¿no es cierto?, después se transforma en un juvenil, juguetón, ¿no es cierto?, y después llega a ser adulto. ¿Ya? Y la reproducción no ocurre en cualquier momento, sino que ocurre al final cuando son adultos, y ahí se reproduce varias veces hasta que muere. Eso es lo que se llama el ciclo de vida. Nosotros, todos los seres vivos, de alguna manera, tenemos un ciclo de vida. Ahora, este ciclo de vida no es que un individuo lo viva, sino que lo vive el colectivo. Porque un individuo puede morir cuando joven y listo, pero la especie, otros individuos siguen sobreviviendo, llegan a la reproducción, y posteriormente aparecen nuevos individuos que van a seguir haciendo el ciclo en una especie de, como uno lo puede hacer así. Entonces este es el ciclo de vida y este es el tiempo. Entonces el ciclo de vida acá se completó, aparecen otros individuos, se completa, y esto avanza, digamos, como una especie de espiral, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Ahora, lo interesante es que con el ciclo de vida yo puedo hacer cálculos de lo que le puede pasar a la especie, o en particular a una población. Yo les voy a mostrar un ciclo de vida dos ciclos de vida
que son ciclos de vida demográficos. Por ejemplo, esto es el Parus major, una avecilla del hemisferio norte. Entonces, uno puede decir que los adultos, ¿no es cierto?, estamos en el año T, producen huevos. Aquí también ellos dicen, aquí uno puede calcular que los adultos producen 10 huevos por adulto. Esta es una medida de fecundidad. 10 huevos por adulto. Y después los huevos, y aquí hace una división entre pollos de 1 mes y pollos de 3 meses, hasta que finalmente se cierra el ciclo cuando estos pollos se transforman en nuevos adultos en el tiempo T más 1. ¿Ya? Entonces tengo el tiempo T y el tiempo T más 1. Y aquí tenemos, por ejemplo, que los huevos pasan con una probabilidad de, aunque no se ve muy bien, pero yo me conozco este número. Esto es 0,34. ¿Ya? Esto es 0,71. Y después esto es 0,1. Entonces uno puede... Esto es lo que se llama el ciclo de vida demográfico. O sea, yo puedo identificar las transiciones. Por ejemplo, de 100 huevos, 34 van a pasar a pollos. Y de 100 pollos, 71 van a pasar a pollo de 3 meses. Y aquí se produce algo interesante. Fíjense, hay un cuello de botella. Los pollos de 3 meses, solamente el 10% se transforman en adultos. Entonces, si uno es capaz de tener este ciclo... y lo otro interesante es que el 50% de los adultos en el tiempo T pasan al tiempo T más 1. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes este otro ciclo. Esto es un insecto. Tengo adultos que producen unas estructuras que están llenas de huevos, que se llaman pods, ¿ya? Y cada pod tiene 11 huevos, y por lo tanto, ellos calcularon, hay como 275 huevos, y aquí están las probabilidades de paso. Si yo cuento esto y veo cuántos quedan en el instar 1, es una medida para poder identificar cómo los bichos van pasando, se van haciendo más grandes. Aquí ellos identifican estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4, y ellos van, no se fijen en estos números, fijémonos en esto que representan las transiciones. La probabilidad de que tiene un huevo de llegar a estado 1 es un 0,08. La probabilidad que tiene un instar 1 de llegar a instar 2 es 0,72. La probabilidad del estado 2 al estado 3, más o menos parecida, se mantiene, y parece ser que casi todos llegan a adultos. ¿Ya? La diferencia de este ciclo con este otro radica acá, que acá ningún adulto del año 47, este es un dato, son estudios reales, pasaron al año 38. Entonces aquí este es un concepto, estos son organismos semélparos. Semélparos. Los adultos no viven al año siguiente. ¿Ya? En el caso de las plantas anuales, ¿no es cierto? Las plantas anuales también hacen lo mismo. El trigo, por ejemplo, uno planta el trigo y en el año los adultos, o el choclo, ¿ya? En el año se produce el choclo en 6 meses y después los adultos se mueren. Eso sería un ciclo de vida semélparo, y este sería un ciclo de vida iteróparo. ¿Ya? Íteros se repite aquí al menos 2 años. No sabemos qué va a pasar en el tiempo de T+2, seguramente aquí van a ir decayendo, ¿no es cierto? Probablemente el 50 de los que sobreviven y el 50 de los que sobreviven, y así al final se va a morir toda la generación. Nosotros como seres humanos, ¿a qué tipo de ciclo de vida podríamos equipararnos? ¿A los del insecto o a los del ave? Ave. Al del ave, ¿no es cierto? Porque nos podemos reproducir más veces. Teóricamente podríamos reproducirnos todos los años, pero también hay intervalos, pero nos reproducimos durante varias veces en la vida. Eso es el iteróparo, en que son aquellos organismos que se reproducen varias veces en la vida. Reproducción.
Y esto solamente una vez. ¿Ustedes conocen alguna planta ornamental o alguna planta que esté cerca nuestro que se reproduzca una vez y se muera? ¿Se acuerdan? ¿Conocen alguna? Entre paréntesis. No. Ya, el delta T acá es de 1 año, pero eso no tiene por qué ser así. Hay un cierto, por ejemplo, los plátanos o los plátanos que pertenecen a un género que se llama musa, germinan, se reproducen cada 20 años. Pero una vez que se reproducen, se mueren. Entonces este delta T no tiene por qué ser 1 año. Acá en mi casa mi señora tiene un macetero de una planta que en un momento del año se seca Pero se pero muere o queda, porque las plantas pueden quedar latentes en las raíces. no sé si será el caso, pero después me acuerdo que una vez yo quise votar, me dijo, no, y al poco tiempo volvió a aparecer. No me acuerdo No, pero esa sería iterópara, porque la planta, lo que pasa es lo siguiente, A ver. aquí ya las plantas son muy interesantes, porque la planta tiene raíces, ¿cierto? Y tenemos la parte que nosotros vemos, con las florcitas y todo, los frutos y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, las plantas en el verano, en primavera, verano aparecen, después a fines de verano, otoño, esto desaparece, pero la raíz no. Ok, ese es el caso. Después de la raíz aparece. Como los lirios. Claro, como los lirios, los tulipanes. Claro, eso que tienen. Todo lo que tenga, ¿cómo se los llama? Cebollines, le llaman las papas. El tubérculo, lo que tenga tubérculo. Claro, eso. Entonces, ahí esas no son anuales, son iteróparas, porque pueden reproducirse varias veces. Entonces, una planta que es anual, pero es que no sé si dejarla en la categoría de ornamental, porque la selga y ese tipo de plantas florecen y mueren. Claro, ellos son anuales. Por ejemplo, yo aquí en mi casa plantamos tomate, los plantamos en junio, por ahí, en mayo, junio, hemos comido tomate todo el tiempo, digamos, desde marzo en adelante estamos comiendo tomate. ¿A cuánto tienes el kilo? No he comprado ni un tomate desde marzo, no he comprado nada y lo hemos comido nosotros de acá. Pero las plantas se están muriendo. Yo no sabía que los tomates se morían, entonces este otro año hay que plantar de nuevo. Porque ahí se muere la planta. Hay que guardar las semillas de una temporada para la otra. Claro, entonces eso es lo que se llama en la parte vegetal el banco de semillas. Hay un banco. Exactamente, el banco de semillas. Como ese grande que teníamos en Actumap. Claro, y eso está ahí. Y las plantas y las semillas, se mueren los adultos, pero las semillas quedan guardaditas en el suelo esperando a que vengan las nuevas condiciones. No, si los seres vivos son muy maravillosos, créanme. Créanme. Ya. Ahora, avancemos un paso más hacia la abstracción. Ya sabemos que una especie o una población de una especie se puede representar de esta manera. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo lo podría formalizar de una manera más elegante? ¿Ah? Esas cosas elegantes que les gustan a los matemáticos. Entonces veamos lo siguiente. Imagínense ustedes que yo tengo, este animalito es una dafnia. Que bueno, para que vayan aprendiendo nombres nuevos. Es un crustáceo de agua dulce, Daphnia magna. Hay muchas especies de género, pero seguramente es una Daphnia magna, es una especie, y uno puede, imagínense ustedes que yo tomo una población, ¿no es cierto? Y soy capaz de empezar a seguirlos en el tiempo a los individuos a lo largo de su ciclo de vida. Pero yo previamente, por conocimientos que tenemos de antes, yo soy capaz de identificar, decir, mira, estos individuos de este tamaño tienen 1 año. Ya, en el tiempo cero aquí voy a tener individuos de 1 año
de 2 años, de 3 años y de 4 años. Entonces, esto sería un vector en que yo tengo un cierto número de individuos de 1 año, un cierto número de individuos de 2 años, de 3 y de 4. En tiempo 0 y en el tiempo 1, si esta población es viable, o sea, tiene capacidad de seguir persistiendo, esta población debiera ser capaz de reconstruir la estructura de esta población. Individuos de estado 1, 2, 3 y 4. Pero ¿cómo ocurre esto? Los individuos de estado 1, ¿no es cierto?, o de edad 1, tienen que pasar a la edad 2. Entonces aquí hay una probabilidad de paso, G1. Esta es la probabilidad que tiene un individuo de la edad 1 de pasar a edad 2. Esta es la probabilidad que tiene, G2 es la probabilidad que tiene un individuo de la edad 2 a pasar a 3, de 3 a 4, y después de 4 estos bichos se mueren. Por lo tanto, ya no hay transición, no pasa. Pero me faltan los individuos de estado 1 en el siguiente estado. Entonces aquí, fíjense ustedes, estas cositas verdes son huevitos. Los individuos de 3 son reproductivos y se reproducen con una fecundidad 3. Y estos se reproducen con una fecundidad 4, y la suma de F3 más F4 me entrega los individuos que van a formar parte de la edad 1. Perfecto, entonces aquí yo tengo un ciclo de vida que está cerradito entre un instante de tiempo y otro. Si yo tuviera estos datos y los echo a andar, debiera ser capaz de reconstruir una estructura etaria, de edades, parecida al menos a la que tenía en el tiempo anterior. Esto se puede representar con lo que se llama en el análisis de vías, path análisis, lo que son los grafos. Entonces ahora yo puedo esto transformarlo en un objeto matemático. Este es edad 1, edad 2, edad 3, edad 4, las transiciones G1, G2, G3, y tengo F3 y F4. Esta es una primera aproximación. Estos son equivalentes. Entonces, ustedes debieran, o sea, yo espero que al final del curso, les voy a pasar algunos ejercicios, ustedes agarren un ciclo de vida y lo transformen en un grafo. Porque si tienen un grafo, ya tienen un modelo matemático. Porque esto yo también lo puedo transformar en un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, por ejemplo, yo tengo en el tiempo T más 1, tengo el individuo de la edad 1, de la edad 2, de la edad 3, de la edad 4. Y los individuos de N1 en T más 1 son igual a las fecundidades de los individuos de la edad 3 por el número de individuos 3. Entre paréntesis, esto no se lo he dicho, que la fecundidad es igual al número de nuevos individuos partido por hembra. Vamos a ponerle así, por hembra. Entonces, si yo tengo F3 y lo multiplico por N3, tengo al número de individuos que aporta la clase 3 a la clase 1 desde el tiempo T. Y F4 por N4, haciendo la misma lógica, estos son los individuos que aportan los individuos de la clase 4 en el tiempo T a la clase T más 1. N2 en T más 1 es igual a G1 por N1 en T. ¿Ya? N3 en T más 1 es igual a G2 por N2 en T. N4 en T más 1 es igual a G3 por N3 en T. Si yo tengo entonces un sistema de ecuaciones, yo puedo entonces transformar esto en una matriz, en que tengo acá el vector del tiempo T más 1, N1, N2, N3, N4, en T más 1, y aquí yo tengo la matriz demográfica, que esto se llama matriz demográfica, porque captura todos los parámetros que están permitiendo que la población, ¿no es cierto?, opere demográficamente, que son las fecundidades, G1, G2, G3, y si yo tengo el tiempo T, NT1, N2, N3, si yo tomo este vector y lo multiplico por esto, por esto, por esto, por esto, tengo eso. Si este vector lo multiplico por esto, por esto, por esto, por esto, tengo esto. Ustedes lo saben mejor que yo. Si tomo este vector y lo multiplico por esto, por esto, por esto y por esto, tengo N3. Y si este vector lo multiplico por
esto, por esto, por esto y por esto, voy a tener N4. ¿Ya? Entonces, un ciclo de vida demográfico, ¿no es cierto?, como este, o como otros que vamos a ver, se puede transformar perfectamente en un objeto matemático que me permite, por ejemplo, ¿qué puede hacer con esto? Puedo yo proyectar. ¿Ya? Si yo conozco estos datos y yo tengo el tamaño de la población inicial, incluso en la población inicial podrían ser 0, 0, 0, 0. Y empiezo a iterar, nt, si multiplico esto por esto, me da el vector en el tiempo siguiente. Si este vector en el tiempo siguiente lo multiplico por la matriz, me da el vector en t más 2, t más 3, t más 4. Eso se llama proyectar. Yo le estoy mostrando esto, después vamos a entrar en profundidades con el álgebra de matrices. ¿Ramiro? Vamos a meternos con los valores propios, los vectores propios y todas esas cosas. Ya. ¿Ramiro? Dígame. Sí. No me quedó claro el concepto de F. De F. F, esa es la fecundidad. ¿La? Fecundidad. ¿Y cómo se mide? Porque no es una probabilidad. No es una probabilidad. Es el número de nuevos individuos por individuo entre T y T más 1. Esa sería la definición más correcta. ¿Ya? Ya, gracias. No sé si te quedó claro. Esto se puede, lo que hay que hacer, estas cosas hay que medirlas. O sea, estos objetos matemáticos son preciosos, pero después viene la parte complicada, cómo se miden estas cosas. Pero ahí tienen un modelo demográfico, un modelo matemático que da cuenta de un ciclo de vida que se puede obtener, digamos, en la naturaleza, y yo lo puedo ir transformando a un grafo, a un sistema de ecuaciones y después a una matriz demográfica. Este modelo, curiosamente, se llama, si estamos trabajando con edad, esto se llama la matriz de Leslie, por el caballero que la descubrió. Y esto lo descubrió, él fue el primero que lo propuso en 1948, más o menos. En ese tiempo fue muy poco comprendido esto, digamos, porque la ecología estaba en otra. ¿Me entienden? Y actualmente yo voy a hacerle una clase especial de álgebra de matrices demográficas para que entiendan cómo se pueden usar y para que vean ustedes cómo las propiedades matemáticas de las matrices, las propiedades del vector propio, los valores propios tienen interpretación biológica. Eso es lo choro. Y voy a intentar conseguirme un libro de un señor que es pura matemática. Si uno mira eso, es pura matemática. Es álgebra de matrices orientada al estudio de las poblaciones naturales. O sea, me imagino, yo quiero que ustedes me entiendan cómo uno puede, o sea, lo que yo hice aquí es ir desde un ciclo de vida en que la historia natural, por así decirlo, una persona trae conocimiento de historia natural y un ecólogo o un biomatemático que van a ser ustedes, podría ser capaz de llevar esa descripción del ciclo de vida, llevarlo a un objeto matemático. Este es el modelo más simple, porque yo después puedo hacer que F, por ejemplo, F de 3, sea una función de N, del tamaño de la población. Entonces yo ahora acá ya no tengo un número, tengo una función. O puedo hacer, por ejemplo, que G1 se distribuya, sea una variable aleatoria con distribución normal en mu sigma cuadrado. Entonces le meto estocasticidad. Y esto uno puede complicarlo, pero ad infinito. O sea, esta es la versión más simple porque estos son números, son parámetros. Son números. No sé si
si estamos de acuerdo en el lenguaje, porque en ecología uno dice que cuando uno habla de un parámetro, habla de un número, ¿ya? Es un parámetro, un número, pero ese parámetro no cambia. Pero si uno habla de una variable, eso puede variar, y si una variable aleatoria varía de acuerdo a ciertas reglas de probabilidad, ¿no es cierto? Pero ¿es correcto cuando yo digo parámetro para los matemáticos? ¿Eso se entiende? Sí. Sí, se entiende. Ese es un número fijo que no cambia. Entonces, como no cambia, yo no puedo hacer predicciones. Yo puedo sencillamente proyectar. Proyectar es distinto de predecir. ¿Ustedes saben la diferencia entre proyectar y predecir? No, creo que no. Ya. La proyección es, si todo se mantiene constante, ¿cuál va a ser el tamaño de la población en el tiempo siguiente? ¿Y qué significa si todo se mantiene constante? Si estas cosas no cambian. Si estas cosas no cambian, entonces me basta a mí multiplicar el vector en el tiempo t por la matriz para tener el vector en tiempo t más 1. Para el tiempo t más 2 yo multiplico el vector por la misma matriz y me da el vector en el tiempo t más 2, t más 3, t más 4. No cambia la matriz. Entonces esta es una proyección con la condición de ceteris paribus, por así decirlo, everything else equal. Si todo se mantiene constante, entonces yo puedo proyectarte cuál sería la dinámica de la población. Y yo podría graficarlo, ¿no es cierto?, en el tiempo, y podría ir viendo cómo crece la población. Pero eso es la predicción tiene incerteza. Ya, la predicción es un decir qué va a pasar en el futuro, pero con una cierta probabilidad de que ocurra. Esto es propio de la estadística o de la teoría de probabilidades, y esto es matemática, ¿no? Nada más. A pesar de que las probabilidades también son parte de las matemáticas, yo entiendo. Pero dado que esto no cambia, yo proyecto. Pero si esto fuera una variable aleatoria, y en cada intervalo de tiempo esto va cambiando de acuerdo a una cierta regla de distribución de probabilidades, como la distribución normal o la distribución, cualquier distribución, yo voy a tener que cada intervalo de tiempo la matriz va a ser diferente porque me va a cambiar esto. ¿Fija? Entonces ahí yo puedo predecir. Entonces voy a predecir con un intervalo de confianza, con una banda de confianza, ¿no es cierto? Donde mi población puede estar en un valor, en otro, dependiendo del valor que tenga mi variable que me genera la variabilidad de la estocasticidad o la aleatoriedad, como que sería en este caso este parámetro G1. Imagínense ahora tener todos como variable aleatoria, F3, F4, G1, G2 y G3. Ahí tenemos una población, sería una matriz estocástica, en que cada parámetro definido de esta manera sería una variable aleatoria, y que podrían tener incluso distintas distribuciones de probabilidad. Y ahí ya necesitamos los computadores para poder saber qué pasa. También lo vamos a ver, ojalá que podamos alcanzar a verlo. Ustedes tienen suerte porque yo hice 2 años de bioestadística y me manejo bastante bien en probabilidades. Así que vamos a aprender Bootstrap, procedimientos de remuestreo usando estadística no paramétrica, distribuciones, todo aplicado a la ecología. Buena. Ya. Buenísimo. Ya, perfecto. Estamos de acuerdo con esto porque ahora voy a pasar a otra cosa. Chuta, a ver cómo estamos. Son las 18. 22. 18:22. Llevamos desde las 5. Yo creo que vamos a hacer una entrada al tema, porque avísenme. No, yo lo voy a ver. A las 6:30 hacemos recreo, ¿ya? Uh-huh. Sí, dígame. No, nada, yo no he dicho nada. Ah, ya, que yo entendí, profe. No. Vamos ahora a otro concepto súper importante en ecología, que es el concepto de nicho ecológico. Yo lo he usado
cuando hemos visto las cosas anteriores, pero no lo hemos definido. Yo hablo de repente del nicho ecológico, los requerimientos de nicho, pero ahora vamos a definir qué es lo que es el nicho ecológico. ¿Ya? El concepto de nicho ecológico, yo diría que es un concepto central en ecología. Es uno de los conceptos sobre los cuales uno no debiera tener dudas respecto de lo que es, ¿ya? Porque es un concepto que se usa a lo largo de toda la ecología, y no solamente la ecología, sino que la biogeografía y la evolución, ¿ya? Entonces se supone que la evolución implica que las especies van cambiando de requerimientos y por lo tanto van cambiando de nicho en el tiempo, si este es el tiempo acá. Estos son los pinzones de Darwin, entre paréntesis, ¿eh? Este es el pinzón sudamericano austral, y estos animalitos cuando llegó a la isla de Pascua se encontraron con un ambiente prácticamente sin utilizar y se produjo esta radiación adaptativa. Y cada uno de ellos se especializó, su nicho, digamos, se diferenció de los otros en para consumir distintas cosas. Algunos comen semillas, otros frutas, otros usan aparatitos para sacar bichos. Hay unos animalitos como estos que son capaces de manipular espinas y meten la espina en el hoyito donde está la larva y la sacan y se la comen. ¿Ya? No tengo tiempo para hablarle de los pinzones, pero averigüen. ¿Quién se cayó? Nadie. A mí se me cayó algo. Ya. Se cayó el pinzón. Ya, sigamos. Este es el Fortis, este es el que estudiamos recién. Pero cáchate que hay otro más grande, el Magni Rostris. Tremendo pico que tiene este dato. Espectacular. Véanlo ustedes, estudienlo. Cuando uno va al concepto de nicho, que se mete en un buen diccionario, por ejemplo, este diccionario, el American Heritage, hay 3 definiciones. Una definición, digamos, que probablemente a ninguno de nosotros nos gustaría, digamos, formar parte de ella, una cavidad en una pared para poner una estatua o una urna, ¿ya? O sea, este es el cementerio. Claro, este es el nicho. Pero también dice un área particular dentro de un hábitat ocupado por un organismo. Un área. Aquí tenemos un área. Esta es la codorniz. La codorniz que también hay en Chile, pero es originaria de California. Los Fortrix californica se llama. Los Fortrix californica. Uf. Y esta es la distribución geográfica de la especie, es el área que ocupa, y para algunos este sería un nicho. Y para otros es la función o posición que cumple un organismo dentro de una población, dentro de una comunidad. Por ejemplo, la función de ser depredador. Por ejemplo, este es un depredador. Este come y este produce. Estos son los productores primarios. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan? Estos serían el nicho. Esto es lo que se llama en ecología el nicho trófico. ¿Ya? Entonces, vamos a discutir un poquitito estas 2 definiciones y después vamos a ver si hay otras. Porque el concepto de nicho ha sido muy manido y a veces mal interpretado. Entonces, Joseph Grinnell, este tipo trabajaba con estas avesitas, con los Toxostoma, del género Toxostoma, unas aves propias de California, y él, digamos, identificaba los nichos. Por ejemplo, este sería, si ustedes ven, uno, a ver dónde hay uno, uno. Este sería el nicho de una especie, y él lo delimitaba así, digamos, con un mapa. Y ahí están los nichos de la especie 1, la especie 2, la especie 3. Es un área. Entonces, él dice que el nicho es la unidad de distribución más pequeña dentro de la cual cada especie se mantiene, o sea, sobrevive. Podríamos mirarlo en términos más
a posteriori, sobrevive debido a sus limitaciones instintivas y estructurales. ¿Ya? Entonces, cada especie tiene un perfil fisiológico, morfológico y comportamental, tiene que ver con la conducta, lo que la hace adecuada para ocupar uno u otro territorio. Esa es la definición que hacía este caballero Grinnell, y entiendo que esto no es nuevo, es del año 1926. Interesante, había gente preocupada de estas cuestiones hace más de 100 años, casi 100 años. Entonces, como comentario, el nicho es una propiedad del ambiente, los organismos lo ocupan, ¿o no? O sea, y existen nichos que no están ocupados y por lo tanto existe el concepto de nicho vacío. Esto es importante porque bajo otros conceptos esto no existe. Y lo interesante que este caballero dijo, si podemos clasificar de alguna manera el espacio geográfico, entonces vamos a poder identificar los nichos de las especies. Él fue el primero que empezó a preocuparse de generar mapas con características climáticas de la vegetación para poder entender por qué este pajarito ocupaba este espacio, por ejemplo, y no otro. ¿Ya? Fue el primero que empezó a clasificar la vegetación incluso, porque él le interesaba saber qué características de ese ambiente que estaba ahí, eran los que definía por qué este bichito estaba solamente acá y estaba separado de otro que estaba por acá. ¿Me explica? Aquí hay dos nichos de acuerdo a Grinnell. Entonces uno se pregunta por qué este pajarito no puede vivir acá o este pajarito no puede vivir acá. Y esas son preguntas que después se abrieron para entender la coexistencia entre especies. ¿Por qué especies coexisten y por qué hay especies que no coexisten? Coexistir significa vivir juntas, ¿ya? Charles Shelton, este otro prócer de la ecología, el año 27, él está ya pensando en el concepto de nicho como una función. Él decía lo que hace un animal en su comunidad, pero la función que hace el animal está vista como una red de interacción. Entonces, él fue el primero que empezó a graficar la ubicación de las especies en lo que ahora se llaman las mallas tróficas. ¿Ya? Entonces él identificó el concepto de depredador tope, el depredador que está arriba y que no se lo come nadie. Estos son 3 depredadores tope, no se los come nadie. Estos 2 son depredadores tope, que están en la parte alta de la cadena trófica, y a ellos no tienen depredadores encima. Oh. Son depredadores tope. Ahora él se preocupa, por supuesto que a partir de acá aparece, ¿no es cierto?, la regulación, el concepto de regulación, porque estas especies de arriba tienen efecto regulador, efectos top-down. Los depredadores generan efectos top-down desde arriba hacia abajo porque tienen la potencialidad, si comen a estos ratoncitos, tienen la potencialidad de regularlo e impedir que se exprese el principio de crecimiento exponencial. Entonces aquí hay una limitante explícita al crecimiento exponencial de las presas. Conejito acá está siendo regulado probablemente por esta culebra. Entonces, el nicho es el lugar que ocupa en el medio biótico en relación a lo que come y a sus enemigos naturales. O sea, ¿qué come y quién se lo come? El enemigo natural es el que se lo come. Entonces, él fue el primero que empezó y anduvo por todo el mundo, entre paréntesis, describiendo redes de interacción como esta. Yo espero, digamos, al final del curso, en alguna parte del curso, que al término, hablarle un poco de las redes de interacción. Pero que fueron, las redes de interacción, digamos, aprovecharon el trabajo que hicieron muchos naturalistas para construir estas redes. Si yo tengo una red de interacción, no estoy estudiando la dinámica de cada individuo, sino que tengo solo las interacciones entre sí.
las flechas. Yo puedo usar teoría de grafo para poder estudiar la topología de las redes. Y aparecen conceptos de conectancia, modularidad, etcétera, etcétera. Hay una serie de propiedades que emergen sin siquiera meterse en estudiar la biología de los bichos. Solamente si yo tengo esta estructura de redes, yo podría estudiar propiedades topológicas y podría estudiar propiedades dinámicas de las redes. Yo no sé si ustedes tienen alguna idea de lo que es la teoría de redes. Pertenece al área de la ciencia de la complejidad. ¿Han oído hablar ustedes? Yo la he escuchado, pero no la conozco del todo. La he escuchado, sí, pero no la conozco. Solamente para que vean, la teoría de Está redes, como relacionada con la teoría de grafos, profe. por supuesto, si estos son grafos, yo puedo transformarlo en pelotitas, ¿no es cierto? Y conexiones, ¿ya? Y puedo incluso pensar en regulación, feedback positivo, feedback, regulación. ¿Me entiendes? Está toda la teoría de grafos acá metida. Entonces, esta gente, digamos, lo hizo y este gallo descubrió y describió muchas redes de interacción que todavía se usan. Después llegaron los personajes, digamos, del área de la ciencia de la complejidad y empezaron a aplicar la teoría de redes acá, a estudiar las propiedades topológicas de esta red. Y descubrieron una cosa interesante, que las mallas tróficas tienen las mismas reglas que las redes de computadores y las redes de teléfonos, y las redes de personas y las redes de países. O sea, estas estructuras que yo puedo identificar y las puedo conectar. Esto es de ¿Renato? un desarrollo. ¿Ah? 18:34. Ya, perdón, me voy. Nos vamos, disculpen. 15 minutos. Entonces, a las 18:50, ahí nos encontramos.